Bueno, la clase pasada, la última clase teórica que tuvimos, vimos los recursos lingüísticos. ¿Ya? Los recursos lingüísticos son recursos, valga la redundancia, son elementos que nos sirven a la hora de emitir un discurso. ¿Para qué? Para que nuestra intención se cumpla de manera efectiva. ¿Ya? O sea, si mi intención es, por ejemplo, informar, los recursos lingüísticos y no lingüísticos que yo utilice me van a ayudar a cumplir con esa intención. ¿Ya? Me van a ayudar a cumplir efectivamente con mi intención de informar o con mi intención de expresar mis sentimientos o con mi intención de convencer, de persuadir, etcétera. ¿Ya? Eh, y vamos a reconocer estos recursos lingüísticos, por sobre todo los lingüísticos, los vamos a reconocer por marcas textuales que vamos a encontrar en el mismo discurso, ¿ya? Las marcas textuales más bien son palabras o expresiones que nos van a ayudar a nosotros a identificar los recursos lingüísticos. Y esas palabras y expresiones son las que vamos a ver hoy día para que ustedes tengan una idea más o menos clara, ¿cierto?, de qué es lo que van a tener que utilizar cuando hagamos la última actividad del año. Bien, ¿cuáles son los tipos de recursos lingüísticos? Esto es lo que vamos a ver primero, ¿cierto? Luego vamos a ver los recursos no lingüísticos, pero esto es lo más largo, ¿ya? Los recursos lingüísticos, primero que todo, tenemos a los modalizadores discursivos, ¿ya? Los modalizadores nos ayudan, ayudan al emisor a demostrar una actitud frente a la audiencia, ¿ya? Luego tenemos el léxico valorativo, que nos muestra el punto de vista del emisor, ¿ya? Y luego tenemos los recursos expresivos, que evidencian los sentimientos y las emociones del emisor, como lo dice su nombre, ¿ya? Estos tres tipos de recursos lingüísticos son los que ustedes van a tener que reconocer en el taller que les voy a dejar más ratito, ¿ya? Para que lo realicen de aquí al lunes, yo creo, máximo de tiempo, creo que es una buena cantidad de tiempo para que lo tengan listo, ¿ya? Les estoy dando más tiempo en honor también como les decía antes, que hemos tenido muy pocas clases, que hemos perdido muchas clases, así que les estoy dando más tiempo, ¿ya? Pero la idea es que ustedes también se comprometan y cumplan con ese plazo, ¿sí? Bien, y avanzamos, ¿cierto? ¿No están viendo lo que estoy compartiendo? Ahora sí lo están viendo. ¿Están viendo ahora la pantalla? Sí, profe. Sí. Ahora sí, ya. Esta es la pizarra que les había preparado, no estaba compartiéndoles la pantalla. Bueno, y ahora sí. Como les decía, ahí están los tres tipos de recursos lingüísticos: modalizadores, léxico valorativo y recursos expresivos. Ya, los modalizadores discursivos, como les decía anteriormente, nos ayudan, ¿cierto? Ayudan al emisor a expresar una actitud, ¿ya? Y a nosotros como audiencia, ¿cierto? O como lectores, nos ayudan a determinar si el discurso es objetivo, y ahí tenemos los modalizadores lógico-racionales, o si es subjetivo, y ahí tenemos a los modalizadores apreciativos, ¿ya? Bien, los modalizadores discursivos lógico-racionales tienen dos tipos, dos clasificaciones. Primero, tenemos a los modalizadores discursivos lógico-racionales de certeza, ¿ya? Que son aquellos que nos transmiten, seguridad en lo que se dice, ¿ya? Transmiten seguridad en el discurso. Ejemplo, los siguientes conectores o palabras: sin duda, absolutamente, ciertamente, indiscutiblemente, evidentemente, etc. ¿Ya? Toda aquella expresión o palabra que nos ayude a demostrar certeza, seguridad de lo que estamos diciendo. Por otro lado, tenemos los modalizadores discursivos de duda, ¿ya? O dubitativos. Dubitativo viene de duda, ¿ya? Y que, como lo dice su nombre, transmiten duda en el mensaje. Y ahí tenemos los siguientes ejemplos: tal vez, posiblemente, probablemente, quizás, se supone, etc. ¿Ya? Todas esas palabras y expresiones que nos ayudan a demostrar duda o como que no estamos muy seguros de lo que estamos diciendo, ¿sí? Esas son palabras que nos vamos a encontrar cotidianamente en el discurso, en los discursos, ¿cierto?, que hacemos en nuestro día a día, en los discursos públicos, discursos argumentativos. Todo tipo de discurso que nosotros escuchemos van a tener cualquiera de este tipo de palabras, ¿ya?
Bien, y por otro lado, tenemos a los modalizadores discursivos que pueden ser apreciativos. Los modalizadores discursivos apreciativos, a diferencia de los lógicos racionales, muestran el lado subjetivo del discurso, ¿ya? Porque nos van a reflejar la opinión del emisor y se van a caracterizar por el uso de adjetivos calificativos. ¿Qué son los adjetivos calificativos? Son aquellos que entregan una cualidad o defecto, ya dependiendo del contexto, de alguien o de algo, ¿cierto? Entonces, nosotros podemos decir que algo es bueno, que algo es malo, es útil, es perjudicial, es excelente o es pésimo, ¿ya? Todas esas palabras son modalizadores discursivos del tipo apreciativos, porque son subjetivos. En cambio, los modalizadores discursivos lógico-racionales son objetivos. No me muestran la opinión del ¿cómo se llama? Del emisor. Acá en los apreciativos, sí. ¿Ya? Solamente la opinión. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Les va quedando claro lo que les estoy diciendo? Díganme sí o no. Excelente, excelente. Súper. Avanzamos entonces. El segundo tipo de recurso lingüístico es el léxico valorativo. ¿Alguien sabe lo que significa léxico? No. O sea, ¿no saben? No. Ya, la palabra léxico tiene que ver con un vocabulario, con palabras, ¿ya? Entonces, el léxico es el vocabulario valorativo, es decir, que es un vocabulario que me sirve a mí para dar una valoración, ¿ya? Entonces, en el léxico valorativo nosotros vamos a apreciar que el emisor nos entrega su valoración, ¿cierto?, acerca de la realidad. Y esta valoración puede ser positiva o puede ser negativa. Y para expresar esta valoración, ¿cierto?, va a utilizar estos tres tipos de palabras, ¿ya? Y recordar también que el léxico valorativo siempre se expresa desde la propia experiencia del emisor, ¿ya? Los modalizadores discursivos apreciativos también tienen que ver con la opinión y con las apreciaciones del emisor, ¿cierto? Porque son subjetivos, ¿ya? Y en ese caso, ¿cierto? En los modalizadores, ¿cierto? Apreciativos, vamos a utilizar un léxico valorativo. ¿Ya? Está todo conectado y los tres tipos de recursos lingüísticos van a aparecer simultáneamente en el discurso. No es como que aparezca solo uno y en ese me voy a concentrar. No, se utiliza todo. ¿Ya? Bien, y los tipos de palabras que nosotros vamos a encontrar en el léxico valorativo, ¿ya? Son, primero que todo, los adjetivos, que como yo les decía, son palabras que nos entregan algún tipo de cualidad, de defecto, ¿cierto? Que nos describen un defecto o una cualidad de un objeto o de una persona, ¿ya? Entonces podemos decir que algo es chico, que algo es grande, podemos decir que es odioso, inteligente, simpático, machista, afortunado, ¿ya? Cualquiera de esas palabras, ¿cierto? Nos sirve como adjetivo, ¿ya? Luego tenemos los verbos. Los verbos son acciones, cosas que nosotros podemos hacer, ¿ya? Y los verbos siempre están orientados desde el yo. Por eso yo les decía que el léxico valorativo, al entregarme una valoración, también tiene que ver con la experiencia del emisor. O sea, qué es lo que piensa el emisor basado en su experiencia con respecto a algo, ¿ya? Y ahí tenemos los verbos, por ejemplo, pensar, creer, experimentar, sentir, decir, hablar, etcétera, pero desde la experiencia, desde la primera persona, ¿cierto? Y desde la experiencia del emisor, nosotros vamos a hablar de yo pienso, yo creo, yo experimento, yo siento, yo digo, yo hablo, etcétera. ¿Ya? Y por último, tenemos los adverbios de modo. ¿Ya? Los adverbios de modo nos muestran la forma en que se realizan las cosas, ¿ya? Y, por ejemplo, podemos decir que algo indudablemente es cierto, que algo evidentemente es cierto. Me está hablando de la forma en la cual el hecho es cierto, ¿cierto?
es cierto de manera evidente, es cierto de manera indudable, ¿ya? Es cierto de manera triste. Entonces, en vez de decir de manera, decimos tristemente, evidentemente, indudablemente. Y todas las palabras, ¿cierto?, terminadas en mente, ¿ya? También tenemos fehacientemente, que quiere decir algo como que se expresa con mucha fuerza, con mucha seguridad. Y también tenemos inexcusablemente, o sea, sin excusas, ¿cierto? Bien, hasta ahí, ¿alguna duda o consulta? ¿Algo que no les quede claro? Más o menos lo entiendo. Ya, después de todas maneras, cuando ustedes lo vean en un discurso, en el taller que les voy a dejar, ustedes ahí van a ir reconociendo lo que les estoy pidiendo. Entonces, si yo les pido recursos lingüísticos, ustedes tienen que buscar los modalizadores discursivos que entrega el emisor, el léxico valorativo que utiliza, qué verbos utiliza desde el yo, desde la propia experiencia, qué adverbios de modo utiliza, qué adjetivos utiliza, qué cualidades le entrega a las cosas que describe, ¿ya? Y obviamente va a depender del texto. Hay textos que son científicos que obviamente no buscan entregar una valoración. ¿Por qué? Porque son científicos y por lo tanto son objetivos y por lo general ahí vas a utilizar, ¿cierto?, puros modalizadores lógico-racionales, ¿cierto? Léxico valorativo va a haber muy poco. Entonces, dependiendo del texto, nos vamos a ir encontrando con ciertos recursos lingüísticos que van a predominar, pero por lo general, en un discurso común y corriente, estos elementos, estos recursos ocurren de manera simultánea, ¿sí? Yo estoy todo el tiempo, mientras hablo, estoy utilizando expresiones que denotan seguridad, estoy utilizando expresiones que denotan duda, estoy todo el tiempo dando adjetivos, estoy todo el tiempo utilizando verbos, utilizando adverbios, de modo, ¿ya? Son cosas que ustedes no se dan cuenta, pero las utilizan en su día a día. Obviamente para esto también hay que estar siempre ampliando nuestro vocabulario, nuestro léxico, ¿ya? Y eso de qué manera lo logramos. La única forma de lograrlo es leer, ver videos de personas que hablen de cosas que yo no conozco, ya, o que me gustaría conocer, y así voy a ir aprendiendo nuevas palabras, nuevos términos y ampliando, ¿cierto?, mi léxico, no solamente mi léxico valorativo, ¿ya? Bien, el último recurso lingüístico son los recursos expresivos, que ayudan al emisor a expresar su interioridad, es decir, cómo se siente, ¿ya? Y yo llegué hasta acá, así que de acá empiezo a escribirles. Acá mismo en la ¿cómo se llama? En la pizarrita. El primer tipo de recurso expresivo son las interrogaciones retóricas. ¿A qué les suena esto? ¿Les suena parecido a algo? ¿Lo han escuchado alguna vez algo parecido a esa palabra? ¿Qué, profe? ¿Qué palabra? Interrogaciones retóricas. ¿Lo han escuchado alguna vez? ¿Como pregunta retórica? Exacto, súper bien, Sarcasmo, ¿cierto? ¿no? Sarcasmo, creo que. Sí, puede ser que esté Como pregunta presente. sarcástica. Puede ser que esté presente en el sarcasmo, a lo mejor lo retórico, ¿cierto? La pregunta retórica. Pero la pregunta retórica, más que ser algo sarcástico, es una pregunta que no busca respuesta, ¿ya? Voy a terminar de tipear esto. Ya. Como lo puse aquí, ¿cierto? La interrogación retórica no busca una respuesta del receptor, sino que busca enfatizar el punto de vista del emisor, ¿ya? Entonces yo voy a hacer una pregunta que yo no quiero que me respondan. La hago solamente para darle mayor realce a lo que estoy diciendo, pero no busco que me respondan ustedes, no busco una reacción de su parte, sino más bien busco que ustedes piensen en lo que yo estoy diciendo y les llame la atención y me encuentren razón, porque estoy enfatizando mi punto, le estoy dando más fuerza a lo que estoy diciendo. Ejemplo, miren, escuchen con atención. Esta es una pregunta larga. Dice,
¿En verdad es humanitario sacar de la cárcel a los torturadores y violadores de derechos humanos? Si esta pregunta yo la pongo en un texto, ¿cierto? En un texto X, el autor o la autora no va a buscar que ustedes digan sí o no, ¿cierto? Sino que más bien busca darle mayor importancia y mayor énfasis a lo que está diciendo, a su punto de vista, ¿sí? Porque la lógica, ¿qué me dice la lógica si yo les pregunto si es humanitario sacar de la cárcel a personas que han torturado y violado los derechos humanos? ¿Qué es lo que me dice la lógica? ¿Me dice que sí o que no? Que no. Que no, ¿cierto? Es como lógico, es como, ¿por qué querría que una persona así saliera de la cárcel, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, como es una respuesta que en realidad es lógica por la forma en que la autora o el autor lo está planteando, porque no te está diciendo, ¿es humanitario sacar a una persona que cometió un crimen hace 30 años de la cárcel? No te está preguntando eso, te está preguntando sacar a un torturador y violador de derechos humanos. O sea, tiene una fuerza eso, tiene una intención, que es que tú pienses, no, en verdad no tiene sentido. Entonces yo estoy enfatizando el punto de mi discurso, que el receptor no me responda, porque la respuesta va a venir sola en su mente. Va a entender lo que yo estoy diciendo, ¿ya? Por lo tanto, la interrogación retórica no busca una respuesta de vuelta, ¿ya? Bien. Vamos con el segundo tipo de recursos expresivos. Recordar que los recursos expresivos son aquellos que ayudan al emisor a expresar sus sentimientos, ¿cierto? A dar a conocer su interioridad. Su interioridad es lo que tiene por dentro, y no me refiero a órganos y tripas, me refiero al sentimiento, a la emoción, a lo más profundo de su ser, ¿ya? Y en este sentido, ya vimos las interrogaciones retóricas, ahora vamos con las figuras literarias. Si usted alguna vez puso atención a la clase de género lírico, en toda su enseñanza media o básica, se acordará de que las figuras literarias son elementos que se utilizan dentro de la poesía por lo general para embellecer lo que estamos diciendo, para hacerlo más bonito, para decir una cosa por otra, para no hablar como hablamos cotidianamente, ¿ya? Entonces vamos a decir que la función principal es embellecer, o sea, hacer más bello, ¿cierto?, el lenguaje y añadirle profundidad, ¿ya? Decir las cosas de manera distinta, no decirlas como hablamos todos los días, sino que buscarle, ¿cierto?, un sentido nuevo a lo que estamos diciendo, lo que queremos expresar, ¿ya? Bien, y en ese sentido vamos a encontrar tres tipos de figuras literarias, ¿ya? Primero que todo vamos a tener la metáfora, ¿ya? ¿Alguien se acuerda qué es la metáfora? Es como un ejemplo, ¿no? No es tanto como un ejemplo. Mira, la metáfora es una figura literaria que funciona de la siguiente forma. Sustituye elementos que son similares entre sí para generar una relación de semejanza, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo les digo, me gustan las perlas de tu boca? ¿A qué me refiero cuando digo las perlas de tu boca? Sus dientes. Sus dientes, o también ¿su qué? Cogor. ¿Su qué? No sé. Dientes, ¿no? Mira eso. Ya, ¿y qué hacemos con los dientes? Sonreímos. Ya, Ah, su sonrisa. su sonrisa, También. ¿cierto? Bien. Ahí sí, po. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es Profe, el pero son redondos elemento? los dientes, entonces. ¿Cómo? Son redondos.
¿Qué cosa? Son redondos los dientes. Claro, Dice po. perla. Son redonditos, son bonitos, son pequeñitos, quizás son blanquitos. Por sobre todo yo digo que ahí destaca lo blanco y lo brillante, ¿cierto? ¿Cuál es el elemento que estamos sustituyendo y que tiene una semejanza con el elemento sustituido? Los dientes. Los dientes, ¿cierto? Estamos sustituyendo, estamos reemplazando los dientes con ¿qué cosa? Con perlas. Perla. Exacto. Estamos creando una comparación implícita, una comparación que no se ve ahí a simple vista, pero sabemos que existe, ¿cierto? Que es entre los dientes y las perlas. Bien. Vamos ahora, voy a correr esto un poquito más para que me alcance todo. Ahí sí. Vamos a ver ahora otro tipo de recurso de figura literaria que se llama eufemismo. ¿Lo han escuchado alguna vez? No. Ya. El eufemismo o los eufemismos son expresiones que sirven ¿para qué? Para suavizar lo que se dice. ¿Ya? Que quizás puede ser considerado más agresivo. ¿Ya? Un ejemplo de esto es cuando decimos, en vez de decir aborto, decimos interrupción del embarazo. Profe, ¿sabes que la letra no ve nada? No, sí sé, si lo voy a cambiar, tranquilo. Tranquilain. Que le voy a poner color abajo, pero quería primero terminar de escribir. Ya, ¿pero se entendió lo que es el eufemismo? Ahí no se ve nada. Ahora. Ahora sí, pues. Sí, pues sí, yo sabía que no se veía, pero ¿me escucharon o no? Sí. Ah, Es sí. una manera que no Desde son hacerlo más suave, Exacto, Ah. ¿cierto? Más relax. Porque más relax. porque quizás socialmente, ¿cierto? Esta palabra quizás no puede ser muy bien vista, ¿ya? Y buscamos, ¿cierto?, disfrazar la realidad de esta manera. Entonces tenemos, en vez de decir aborto, que igual tiene como una connotación bastante negativa socialmente, por todo el debate moral que conlleva, ¿cierto?, hablar de aborto, ¿ya? Vamos a hablar acerca de la interrupción del embarazo, que es lo mismo, es exactamente lo mismo, porque el aborto es la interrupción del embarazo, ¿cierto? Pero se utiliza, ¿cierto?, a modo de eufemismo, para suavizar la palabra en vez de decir lo que corresponde, ¿cierto? Y por último, tenemos la ironía. ¿Alguien sabe lo que es la ironía? cuando dice algo. Sí, pero ¿no? ¿Cómo? sí sé, pero no sé cómo explicarlo. Ya, vamos a ver lo siguiente. Déjenme terminar de escribir y les voy a poner el colorcito atrás. Ya, yo creo que sí me alcanza a escribir. Ya, ahí sí. Ya. La ironía es cuando nosotros decimos todo lo contrario a lo que está pasando realmente. ¿Ya? ¿Y con qué intención? Con la intención de burlarnos de la realidad. ¿Ya? Por ejemplo, sí, estaba súper buena la película. Me la dormí toda. ¿Cierto? Ahí estamos siendo irónicos, porque obviamente si dormí durante toda la película, probablemente la película no era muy buena, ¿cierto? No me pareció tan buena ni interesante como para estar despierto o despierta. Pero en el fondo es como para no decirlo tal cual como uno lo diría cotidianamente, en vez de decirte, no, sabes que no me gustó la película, te voy a
tirar la talla, entre comillas, ¿cierto? Y te va a decir, no, si estaba súper buena. Me la dormí toda. Se dan cuenta que lo que estoy diciendo no se condice con la realidad, ¿cierto? La realidad es que me dormí, pero estoy diciendo que estuvo súper buena. Entonces, no tiene mucho sentido entre las dos cosas, ¿ya? Y en el fondo es para hacer una burla, ¿cierto? Eso es lo más importante de la ironía, que expresa una burla hacia la realidad, ¿ya? ¿Se entiende? Sí. ¿Sí o no? Esa voz de ultratumba que salió de repente. Sí, sí. Sí, señorita. Ya. Bien, ¿hasta ahí hay alguna duda con respecto a los recursos lingüísticos? No. Ya, les voy a creer, pero no sé si creerle mucho al Marlon. Todavía, profe. Sí. Ya. Lo que nos toca ver ahora es lo último de lo último, ¿ya? Y nos quedan justo 8 minutitos antes de terminar la clase para ver esto último, que son los recursos no lingüísticos, y con esto terminamos, ¿ya? Esto es lo más cortito de todo. Vamos a cambiar el colorcito acá, a poner... ya. Ya, los recursos no lingüísticos... se me olvidó cambiar el nombre. Recursos no lingüísticos. Los recursos no lingüísticos son, también son utilizados dentro del discurso, pero no tienen que ver específicamente con las palabras, ¿ya? Lo lingüístico tiene que ver con el habla, con las palabras, ¿cierto? En cambio, los recursos no lingüísticos tienen que ver con todos aquellos recursos que yo utilizo al emitir un discurso, pero que no tienen que ver con el habla ni las palabras, ¿ya? Y ahí vamos a tener recursos sonoros, recursos gestuales o corporales, y vamos a tener recursos visuales, ¿ya? Voy a borrar esto de acá y lo vamos a poner aquí. Vamos a bajar ahí. Ya. Vamos a poner primero los sonoros. ¿Qué se les ocurre cuando les hablo de recursos sonoros? Sonido, hablado, ¿no? Obvio, tiene que ver directamente, ¿cierto?, con el sonido. Excelente. ¿Ya? Entonces, acá vamos a tener, primero que todo, la entonación de la voz. La entonación y el volumen de la voz, ¿ya? Obviamente, no es lo mismo que yo diga algo suavecito, ¿cierto? Así como con esta voz y tranquila, a que lo diga así, súper enojada, ¿cierto? Y grite y alce la voz, ¿cierto? Ahí cambia totalmente la forma en que estoy emitiendo mi discurso, ¿cierto? También, por ejemplo, si tenemos música de acompañamiento o de fondo en un discurso, ¿cierto? La típica, por ejemplo, que en las licenciaturas ponen, no sé, pues a tin, 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 tin. O, por ejemplo, cuando estamos en un matrimonio y dicen tirititín, 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 tirititín. Y nosotros escuchamos esa música e inmediatamente hacemos el nexo, ¿cierto? Y, por ejemplo, también están los efectos de sonido, que, por ejemplo, no sé, pues yo te digo, sí, estaba yo tranquila en mi pieza y de repente, ¡pa!, suena la puerta, ¿cierto? O no sé, las onomatopeyas típicas, ¿cierto? Que son las imitaciones, ¿cierto?, que hacemos de los sonidos que no tienen un nombre, ¿cierto? Por ejemplo, cuando decimos toc toc, ¿cierto? Toc toc es como lo típico que se utiliza para decir que estamos tocando la puerta, ¿cierto? Claro. Pero no es que realmente suene así, sino que suena parecido, ¿ya? Pero uno le pone el nombre y le dice, sí, no, sí, eso es que están golpeando la puerta, ¿cierto? Pero en realidad es como una convención nomás, ¿cierto? Como todos quedamos de acuerdo en que así suena cuando uno golpea la puerta, pero no necesariamente es así, ¿ya? Ya, después tenemos los recursos no lingüísticos, gestuales o corporales. ¿A qué les suena eso?
¿Cómo? Con las manos, señas. Ya, todo lo que yo haga con el cuerpo en el fondo, ¿cierto? Nada, nada, no tiene que ver, como les decía antes, no tiene que ver con las palabras, ¿cierto? Tiene que ver con lo que yo haga con mi cuerpo, ¿cierto? Ya, vamos a tirar eso ahí. Gestuales o corporales. Esto lo vamos a eliminar. Ya. Vamos a hacer un poquito más largo. Ya. Entonces, ahí tenemos los gestos faciales, es decir, los gestos que yo hago con mi rostro y los movimientos corporales, ¿ya? Por ejemplo, cómo muevo mis manos, cómo me paro ante la audiencia, ¿ya? Qué tan cerca o qué tan lejos estoy de mi audiencia. Ahí tenemos la cinética también, ¿ya? Cinética o kinésica. Por ejemplo, ¿ustedes saben cómo eran los discursos de Hitler? Mediante señas. No, no eran mediante señas, pero él tenía tan buen asesoramiento, estaba tan bien asesorado para sus discursos, no solamente por las personas que se los escribían, sino por las personas que le decían cómo tenía que pararse, ¿cierto? Cómo tenía que él hacer las cosas, y por eso él era tan buen orador. Un orador es una persona que da discursos, ¿cierto? Que habla en público. Y él era un excelente orador, por eso tuvo tantos seguidores, ¿ya? Él movía mucho las manos, hacía muchos gestos, golpeaba la mesa, era intimidante. Te hacía caer como en el hechizo de lo que decía, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, para que vean que esto es una parte importantísima también de la comunicación, lo que nosotros hacemos con nuestro cuerpo, nuestra postura, en cómo utilizamos nuestras manos, qué gestos hacemos con la cara, etcétera, ¿ya? Bien, y vamos con el último recurso no lingüístico, tenemos los recursos visuales, ¿ya? Ahí. Y ahí tenemos el uso de imágenes, ¿ya? Imágenes. Tenemos la tipografía. ¿Ustedes saben lo que es la tipografía? ¿Cómo se escribe? El tipo de letra. Tipo de letra. Exacto. Los recuadros con información, por ejemplo, cuando uno está leyendo una noticia en el diario y de repente te aparece como un pequeño cuadrito al medio en el cual te resumen algún punto de vista o algo importante que haya dicho la persona entrevistada o algo importante que haya sucedido en el lugar de los hechos, ¿ya? Llama más la atención, ¿por qué? Porque la persona a lo mejor va a leer esa parte que es importante, que a lo mejor es llamativa y va a decir, ah, bueno, voy a querer leer por qué la persona dijo esto o qué fue realmente lo que pasó, ¿cierto? Tenemos los gráficos también, que son los típicos gráficos que ustedes pueden hacer como para mostrar estadísticas, ¿ya? Y las infografías, que son una mezcla entre imágenes y texto, que sirven para explicar determinados temas. No sé si ustedes han visto, por ejemplo, se me fue el nombre ahora de la página que hace estas cosas. Se me fue, ya, pero... Canva. ¿Cómo? ¿Canva? ¿Canva dijo? Sí, ahí la hacen en infografía. Sí, en Canva puedes hacer infografías, pero me refería como a la página, es que hay como una página que se dedica como a hacer infografías y que yo creo que ustedes las han visto por ahí. Miren, se llama ¿Qué es Canva? Pictoline. Canva es una página, es una plataforma en la cual tú tienes un montón de plantillas que utilizas para realizar diferentes tipos de trabajos de diseño gráfico. Puedes hacer afiches, puedes hacer vale. infografías, presentaciones. Miren, esta es Pictoline. Y Pictoline se Ya. dedica a hacer este tipo, por ejemplo, este tipo de imágenes son infografías. Si se dan cuenta, tiene viñetas, tiene texto, tiene imágenes. No sé si lo están viendo en la cámara. ¿Se ve? Sí. Ya. Eso es una infografía.
¿Bien? Ya, hasta ahí. ¿Alguna duda, consulta sobre lo que hemos visto hasta ahora? Chicos, chicas. No. Y ya. Entonces, Profe, buena, buena. ya, súper. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hoy día les voy a subir el taller. Tienen hasta el lunes para hacerlo, ¿ya? Solo identificar intención comunicativa y recursos lingüísticos y no lingüísticos en un discurso. Esta clase la voy a subir, igual por si quieren volver a consultar. En el Classroom va a estar, ustedes pueden utilizar los apuntes. Yo nunca les he negado la posibilidad, así que utilicen sus apuntes para realizar el taller. Y si tienen cualquier duda, pregunten, no se queden con la duda, no respondan lo primero que se les venga a la cabeza, mejor pregunten antes de contestar. ¿Ya? ¿Algo más que agregar? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? ¿No? No, nada, profe. Ya.